Sí, bueno, eh, la clase pasada entonces, déjenme oculto esto, terminamos em, con este ejemplo, ¿no? Donde estábamos viendo una técnica de pistola de proyección térmica y aprendimos básicamente cómo hacer algunos nomogramas de control para poder controlarla mediante balances macroscópicos de materia y balances macroscópicos de energía. Ujú. Entonces, de esa manera obtenemos datos que nos ayudan pues a seleccionar los parámetros de proceso y cómo afectan estos lados las respuestas del mismo, ya sea las temperaturas, la composición química de los gases a la salida o los flujos que necesitamos para mantener una relación de oxígeno con combustible constante. Entonces, eso fue lo que terminamos de hacer. Básicamente vimos bastante Excel, eh, pero bueno, es valioso saber eso. Ahora, esta clase vamos a empezar con la unidad 4, dado que nadie externó dudas al respecto de la unidad 3. Su examen, como saben, va a ser el sábado, que es, déjenme veo qué día es, qué sábado. Mm, espérenme, déjenme reviso. El sábado que cae, 21 de octubre, va a ser su segundo examen parcial. Es su segundo examen parcial. Y entonces ahí pues vamos a ver qué tal les va. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 4 que son balances macroscópicos también de energía mecánica para fluidos en procesos metalúrgicos y de materiales. En específico, pues se intenta ver lo que es la ecuación de Bernoulli. Ahora, el plan de estudios, desde que lo vimos en la primera clase, pues es bastante ambicioso. Es bastante ambicioso porque vemos balances macroscópicos de materia, balances macroscópicos de energía, balances de energía mecánica con la ecuación de Bernoulli. Tenemos que ver balances microscópicos de momentum. Y bueno, en general es bastante ambicioso. Momentum nunca más lo van a ver en la carrera. Bueno, no de momento. Ya se está trabajando en modificar el plan de estudios para que tengan acceso a una asignatura optativa y para reducir la carga de trabajo de esta materia. Vamos a ver si lo aprueba el Consejo Técnico, esa modificación que estamos planteando. En ese caso, pues ya vamos a poder ajustar un poquito el objetivo del curso con el tiempo que tenemos realmente para verlo, ¿no? De hecho, bueno, si se quiere aplazar el examen, pues hay algunos problemillas por ahí, ¿no? Pero en general todo va bien. Esperemos que se apruebe, que eso sea una mejora para ustedes. Y les comento esto porque la verdad, al ser Momentum, la única vez que lo van a ver y ser el transporte que es más complicado, mucho más que masa y energía, es el transporte más ambicioso y como vamos a ver en la clase, pues debería tener su propia asignatura como lo hace en masa y energía, pero aquí solo lo vamos a ver rápidamente. Por lo tanto, pues esta unidad la vamos a ver como medio fugaz. Va a ser un poquito rápida con el objetivo de que la unidad 5 sí le demos todo el tiempo que necesita esa unidad para que ustedes aprendan a hacer balances de momento. Entonces, esta, les digo, va a ser un poquito express. Sí, vamos a ver un par de ejemplos, pero no nos vamos a meter mucho con la ecuación de Bernoulli porque estudiar la ecuación de Bernoulli por sí sola es como muy, muy profundo. Requiere que tengan muchos conocimientos de cómo ajustarla para cada uno de los procesos, porque es una ecuación relativamente sencilla, entonces hay que meterle modificadores a la ecuación para poder usarla en gran cantidad de sistemas. Entonces hay unos manuales muy grandes de ecuación de Bernoulli que pues nosotros, si quisiéramos verla, pues también necesitaríamos más tiempo. Y eso implicaría sacrificar la unidad 5 y ni siquiera tocar la unidad 6. La unidad 6 también estoy un poquito en desacuerdo en cómo está planteada, pero bueno, hay que cumplir con el plan de estudios.
Les digo, ya se está trabajando en el plan de la asignatura, en específico esta asignatura. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una breve introducción, algunos conceptos básicos en dinámica de fluidos, balance integral de masa, balance integral de momentum, la ecuación de Bernoulli como tal, y los pasos para desarrollar un modelo matemático, que es lo que hemos estado haciendo de momento, ¿no? Simplemente no habíamos visto realmente cómo se hacía. Y a algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos que nos va a servir como alimentación para cuando entremos a la unidad 5. O sea, va a ser eso que vamos a ver en la unidad 4, nos va a servir para entender totalmente la unidad 5. Pues empezamos con la introducción y ahí tenemos que preguntarnos qué es la dinámica de fluidos, para qué nos sirve conocerla como ingenieros químicos metalúrgicos y cómo conocemos la fluidodinámica de un sistema metalúrgico. Entonces, la dinámica de fluidos estudia el movimiento de fluidos y las fuerzas que lo ocasionan, es decir, cómo se mueve y por qué se mueve ese fluido. Ujú. ¿Cómo nosotros lo vamos a obtener esa información? Pues lo vamos a hacer mediante el estudio de los fenómenos de transporte. Específicamente el transporte de momentum es el que nos va a decir qué fuerzas actúan en el movimiento del fluido y cuál es el movimiento resultante de esas fuerzas actuando sobre el fluido. Es decir, pues nos interesa la capacidad de un fluido para transportar materiales o propiedades y los mecanismos por los cuales se transportan esos materiales y esas propiedades mediante el movimiento del fluido, ¿no? Principalmente hay cuatro fenómenos de transporte, que es el transporte de masa, el transporte de calor, el transporte de especies químicas y el transporte de momentum. Si se acuerdan de la primera unidad, el transporte, em, bueno, esos fenómenos de transporte estaban ligados al estudio de un sistema que estaba en cambio constante, ¿no? Que no estaba, que estaba fuera del equilibrio. Y eso implica que va a haber un transporte adentro del mismo, que combinados con la termodinámica, pues nos ayudan a entender lo que es el proceso del material, ¿no? Entonces, los fenómenos de flujo de fluidos o de la fluidodinámica están asociados a la mayoría de los procesos industriales, por eso nos interesan como metalúrgicos. Ujú. Aquí, ¿por qué nos interesa como ingenieros químicos metalúrgicos conocer la dinámica de fluidos? Pues porque esa dinámica de fluidos nos gobierna varios procesos eh, industriales. Muchos de los procesos implican el uso de metal líquido o de soluciones acuosas para llevarse a cabo. Por eso nos interesa controlar ese transporte de momentum, que es el que va a hacer que se mueva el fluido, junto con el transporte de masa, transporte de calor y transporte de especies, pues nos ayuda a realizar nuestra labor como ingenieros de procesos, es decir, optimizar el proceso, modificarlo, conocer el efecto de las variables, inclusive plantear nuevos procesos, pues requiere que nosotros conozcamos toda la física que gobierna ese proceso. Entonces, vamos a ver un breve ejemplo y vamos a ver específicamente un distribuidor de colada continua. ¿Cómo se estudiaría desde el punto de vista de la dinámica de fluidos? Para eso, pues vamos a recordar un poquito lo que es el proceso de aceleración. Y bueno, el proceso de aceleración, pues básicamente es para obtener productos semiterminados de acero en cantidades muy grandes, los cuales pues ya después mediante conformado o algún otro proceso, soldadura, procesos de conformado mecánico, inclusive algunos procesos como estampado, corte y soldado. Entonces se obtiene ya la forma final del producto que queremos a partir de esas formas semiterminadas, ¿no? Que principalmente pues son láminas, tubos, barras, palanquillas. Entonces tenemos varios productos semiterminados que les vamos a dar la forma final. Eh, y bueno, ¿cómo era el proceso siderúrgico? Pues básicamente partimos ya sea de un mineral de hierro, si vamos a producir acero primario,
o partimos de lo que es chatarra para reciclarlas y vamos a hacer un acero reciclado, un acero secundario también se le llama. En ambos casos, lo que se hace antes de vaciar ese acero a lo que es el proceso de colada continua y obtener la forma semiterminada, es hacerle una refinación en la olla. También a veces le llaman cuchara, es más común llamarle horno olla. Y en ese horno, pues se desoxida, se desulfura, se ajusta la composición química, se le da toda la, bueno, y se remueven o modifican inclusiones, o sea, en general se le da toda la calidad metalúrgica necesaria para que al momento de que nosotros obtengamos nuestra pieza final, esta no vaya a fallar, que no tenga ningún defecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que esta olla tiene una agitación y en la parte de arriba tiene unos electrodos, aquí ya se le removieron, simplemente es durante el procesamiento que están. Esos electrodos, a diferencia del horno de arco eléctrico, no son tan potentes, nos van a dar menos cantidad de calor y básicamente los queremos más que nada para mantener temperatura. Los queremos para mantener temperatura y eso con la agitación del fondo que se le da al baño mantiene la olla relativamente isotérmica durante el proceso de agitación. Si se detiene esa agitación, se estratifica la temperatura, es decir, la parte de arriba que está más expuesta a la atmósfera se enfría, la parte de abajo que tiene más contenido del calor, pues se calienta y eso genera una ligera convección natural por la diferencia de densidades entre la parte superior y la inferior. Pero pues no evita totalmente la estratificación, ¿no? Si hay un gradiente de temperatura, si hay agitación, no existe. Ahora, ¿por qué es importante saber si tiene gradientes térmicos? Porque eso también implica, o bueno, parte de es que vamos a tener gradientes de composición si tenemos alguna estratificación. Ahora, la agitación del fondo, pues también ayuda a que las ferralesiones que le agreguemos, pues se homogeneicen, ¿no? Que la composición al final del proceso de la olla, pues sea homogénea, con temperatura homogénea. Y eso se vacía en un distribuidor de colada continua. El distribuidor es un sistema, una artesa que es como una pirámide trunca, en la cual pues se vacía este metal de la olla, que ya es un metal que tiene prácticamente la calidad metalúrgica que requerimos, y por mediante gravedad, debido a la presión metalostática que nos da la altura que tenga el líquido en esta artesa, pues nos da un cierto flujo de metal. Ese metal alimenta unos moldes enfriados con agua que nos van a dar la preforma, ¿no? Junto con una serie de rodillos que le van a dar el espesor final y homogéneo a toda la pieza. Pues aquí en el molde, dependiendo del flujo de metal y del flujo del líquido de enfriamiento, que normalmente es agua, pues vamos a obtener una cierta solidificación. Es importante controlarla porque si solidifica antes de tiempo, lo que va a pasar es que los rodillos no le van a poder dar la forma final. Si no solidifica, lo que va a pasar es que se va a romper y entonces vamos a tener un parón en la planta. No podemos parar una planta siderúrgica. Las plantas siderúrgicas trabajan 24/7, todos los días del año, y no se pueden parar porque la cantidad de metal que se procesa es muchísima. Es muchísima cada segundo que extra que esté el metal en una olla procesándose o que está en el horno EAF fundido, pues requiere una cantidad de energía muy, muy elevada. Es un costo muy grande. Además de que al no estar produciendo el producto final, pues estamos perdiendo muchos recursos. No sé si sepan, no, bueno, sí deben tener una idea de que el acero es bastante barato. Entonces, de donde saca dinero la industria siderúrgica no es del metal en sí, no es un producto con un valor agregado altísimo. Sí tiene un cierto valor agregado, pero no es muy alto. De donde sacan dinero es de los volúmenes que procesan, ¿no? Una olla de estas a lo mejor es de 200 toneladas y más o menos se trabajará una cada media hora, cada 40 minutos, dependiendo de la planta. Y bueno, eso, 200 toneladas
puede variar, ¿no? Hay ollas más chiquitas, 70 toneladas, 100 toneladas. Vamos a ponerle que la media es como 150, 200 toneladas. Y el tiempo de proceso va entre 20 y 45 minutos, a veces una hora, dependiendo de la calidad y de qué estemos haciendo. Pero imagínense, si estamos procesando una olla cada media hora, entonces la artesa está procesando más o menos 300 toneladas por hora en 24 horas, pues estamos hablando de más de 700 toneladas, ¿no? Em, no, a ver, más de, de 7000 toneladas, ¿no? Déjenme hago el cálculo rápido, 300 por hora, 3 por 2 6 6000, sí, como 7000 toneladas, 7200 toneladas por hora, un poquito más. Entonces es muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo el acero que se está produciendo en las plantas más grandes. Hay plantas más pequeñas, plantas más grandes, depende, ¿no? Todo depende. Pero sí, sí, se procesa una cantidad exorbitante de material. Ahora, aquí la artesa, pese a que en la olla es donde se le da la mayor parte de la calidad final, pues ya en dado caso de que tenga algún defecto, el último lugar donde podemos hacerle un refinamiento a ese acero, pues es aquí en el distribuidor de colada continua, en el Tundish. Entonces de ahí viene su importancia, ¿no? Ahí todavía le podemos llegar a hacer algo al metal antes de pasar al molde, porque ya sólido, todos los defectos que tenga el líquido, pues se van a pasar al sólido y eso pasa al producto final y puede llegar a ocasionar problemas, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo donde se estudia el desempeño de un distribuidor mediante el análisis de la dinámica de fluidos en el mismo, ¿no? Entonces el trabajo es el de Zank y Taniguchi. Ujú. Y básicamente estudian mediante modelado matemático un distribuidor de colada continua, considerando que no tenga accesorios o que sí tenga accesorios. ¿Por qué son los accesorios? Se van a preguntar. Pues bueno, aquí les mostraba que tenemos una olla que se va vaciando adentro del distribuidor y pues tiene dos salidas, ¿no? ¿Cómo llega a esas salidas? Pues podrían pensar que nada más es el huequito y entonces como entra, sale. Pero en realidad al distribuidor pues se le ponen accesorios que son partes de material refractario, que lo que van a hacer es modificar la trayectoria del fluido antes de que salga del mismo, ¿no? Entonces en específico pues hay diques que son paredes que van por la parte de abajo, hay presas que son paredes que van por la parte de arriba, tiene barreras de contención que pueden tapar la salida en caso de que tenga que detenerse el flujo un par de segundos, a lo mejor para cambiar la composición química o algo. Tiene una barra de contención que ayuda a la salida, ¿no? Aquí abajo de la entrada frecuentemente tiene inhibidores de turbulencia, que lo que hacen es que choca el metal y matan, por así decirlo, el recorrido del flujo para que este tenga una menor velocidad y por lo tanto una menor turbulencia en su recorrido hacia la salida del distribuidor. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, mediante un modelo matemático, pues se pueden obtener lo que son los patrones de flujo, porque el modelo matemático lo que va a obtener es la fluidodinámica del sistema, ¿no? Y la fluidodinámica, como habíamos dicho, es cómo se mueve el fluido y por qué se mueve, por qué fuerzas. En este caso en específico, el fluido se mueve por gravedad, nada más, por gravedad. De la olla cae por gravedad, en el distribuidor tiene una salida abajo, entonces también se desplaza por gravedad. Entonces la fuerza principal que tenemos aquí es la gravedad. Aquí tenemos la entrada y si ven, sin accesorios, ¿qué va a pasar? Choca el metal con el fondo. Uh-huh. Una parte, la parte que está, bueno, aquí estamos viendo un cuarto, ¿no? Antes de seguir, aquí estamos viendo un cuarto del Tundish. En este cuadro lo dibujan cuadrado, el Tundish en general va a tener un cierto ángulo. Bueno, esto debería estar angulado y esto también, pero bueno, en este caso es un Tundish en forma de paralelepípedo y simulamos un cuarto. Simulamos un cuarto porque eso nos ahorra tiempo computacional
Y computacionalmente lo que va a pasar entre este lado y este lado es que va a haber simetría. Entonces no nos conviene como resolver el otro lado porque se va a comportar igual que este. Y del otro lado, pues igual, ¿no? Aquí habría simetría, entonces de este lado va a pasar lo mismo que de este lado. Este Tonich tiene dos salidas, una de este lado, una por allá, una sola entrada. Muy similar a este, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues el metal cae por gravedad desde la olla, entonces choca con el fondo, en el fondo se distribuye, una parte va a ir hacia la salida, la otra parte pues va a subir. ¿Por qué sube? Porque no puede seguir su movimiento, o sea, cuando llega al fondo, todo el Y de este cuadrado, pues cambia su componente Z de flujo a componentes X y Y, entonces desvía. El que va en X, pues no tiene ningún problema, ¿no? No tiene nada que lo contenga, entonces sigue su movimiento. El que está en Y llega aquí ya no puede seguir su movimiento. Entonces, ¿qué hace? Pues subir. Sube y por la parte de arriba se desplaza hacia el fondo. Aquí está la salida en este lado. La barra esta se mantiene, la barra de contención. Por eso vemos que como que no sale directamente aquí el chorro, sino que hace un movimiento para rodear esa barra de contención y por acá parte del fluido se reincorpora hacia esa salida. Lo que sale aquí derecho sale directamente al fondo. Entonces, si ven, es un camino bastante recto. Ujú. Ahora, si metemos los accesorios, que es como este, tenemos un dique, una presa, otro dique, la barra de contención. Entonces, modificamos totalmente el patrón de flujo. Este líquido que seguía el movimiento en dirección X, ya no lo puede hacer porque le tapa este dique. Entonces, ¿qué hace? Que todo el fluido con una mayor velocidad se desplaza hacia arriba. Entonces, en lugar de tener un recorrido relativamente corto hacia la salida y salir rápidamente, aquí se desvía todo, ¿no? Vean que tiene mayor magnitud esta velocidad y tiene mayor magnitud pues porque todo el flujo se está distribuyendo hacia allá, por la parte de arriba, hacia una curva aquí. Aquí solo era parte del flujo el que seguía esa trayectoria. Aquí todo se ve obligado a seguir esa trayectoria. Pasa por la parte de arriba, aquí la presa le impide que continúe su movimiento, entonces pasa por abajo. Aquí el dique nuevamente le impide que continúe su movimiento, entonces a la salida que está básicamente pues generando un movimiento del flujo hacia acá porque empieza a bajar el nivel, por pura gravedad por aquí va a haber un flujo que sale, eh, provoca que el líquido continúe su movimiento hacia acá. Y vean que aquí, pues, el movimiento es de esta manera, ¿no? Entonces aquí el tiempo de residencia, pues, es relativamente corto. Aquí lo intentamos alargar mediante estos accesorios, ¿no? El recorrido es más largo, más largo, más largo. Ahora, estos son contornos de turbulencia, que es donde va a haber más mezclado en el fluido. La turbulencia es qué tan caótico es el movimiento que tiene nuestro líquido. ¿Dónde va a haber mucha turbulencia? Pues a lo mejor aquí en este choque, aquí en la salida. Entonces vean que aquí hay turbulencia en este pedacito y hay turbulencia en la salida. Aquí en este caso hay turbulencia en esta trayectoria, en toda la trayectoria entre los accesorios principalmente y a la salida. ¿Eso qué implica? Que va a haber mucho mezclado en esta zona. Va a haber mucho mezclado, por lo tanto, si nosotros usáramos el Tondich para agregar ferroaleaciones, pues a lo mejor con los accesorios sí alcanzan a mezclarse. Como no tenemos certeza de eso, por eso lo hacemos en la olla. Pero bueno, si tuviéramos que hacerlo, hay cierta posibilidad de que con accesorios sí pudiéramos llegar a reajustar la composición química si hacemos una inyección constante de ferroaleaciones, ¿no? Pero bueno, estos son las líneas de corriente, que básicamente es una derivada temporal de la velocidad. eh, y nos da la trayectoria, ¿no? Nos da del patrón de flujo, es la derivada temporal de esto. Nos da como la trayectoria, ¿no? Es una representación gráfica de esa derivada. Entonces vean que aquí, pues el recorrido es el que les estaba platicando, un poquito largo. Aquí es más directo. Aquí va a haber más mezclado, por lo que habíamos platicado de la turbulencia, aquí va a haber menos mezclado. Tal como entra, sale. Y su tiempo de residencia realmente va a ser menor.
Y bueno, ¿cómo evaluamos cuantitativamente? Ahorita ya vimos cómo se mueve y sabemos que se mueve por gravedad. ¿Para qué nos interesa el Tondich? Pues una de sus funciones, pese a que ya hicimos una modificación y remoción de inclusiones en la olla, pues es remover inclusiones porque tras la olla a veces se jala algo de la escoria. Entonces, tener un flujo de escoria aquí lo que va a hacer es pues ensuciar todo nuestro metal, bajar su calidad, porque tendríamos particulitas de escoria atrapadas en la lámina y esos son puntos donde podemos tener fallos. Pues aquí en el Tondich pues se pueden llegar a atrapar inclusiones, sobre todo si no tenemos un buen control de la escoria de la olla, ¿no? Si dejamos que se vacíe completa casi prácticamente o porque normalmente pues vamos a detener el vaciado un poquito antes de que se acabe para poder remover la escoria que quede remanente. A veces se retira la escoria antes de pasar al vaciado, a veces se deja y se espera y se detiene antes. Entonces, ya depende de cada planta cómo opere esta parte, ¿no? Pero lo que sí es que podemos llegar a remover inclusiones en el Tonish. Entonces, en este caso, pues, midieron el tiempo de residencia ujú, en el distribuidor y la remoción de inclusiones, la cinética de remoción de inclusiones. Entonces, vemos que hay inclusiones flotadas, que es esta barra de aquí abajo, e inclusiones atrapadas. Las inclusiones flotadas se considera que se remueven porque, pues, pasan a ser parte de la escoria, ¿no? Aquí quieras que no, va a haber una capita de metal de óxidos fundidos, no metal, óxidos fundidos, que se llama escoria, que nos va a ayudar a remover las inclusiones. Y la otra es que hay inclusiones que en las paredes pues quedan atrapadas. Entonces, cada cierto tiempo pues hay que darle una limpiadita al Tonish o una reconstrucción, dependiendo de si se desgasta o si se le van depósito de inclusiones para que recupere su forma original, ¿no? Entonces ven que sin accesorios, pues tenemos pocas inclusiones flotadas, 36%, y solo un 15% se atrapa en la pared. Eso simulando que hay un flujo de partículas, ¿no? Eso es lo que hicieron los autores, simularon un flujo de partículas y calcularon cuántas quedaban atrapadas en la pared y cuántas flotaban. ¿Por qué hay tan pocas flotadas? Pues porque gran parte del metal sigue por acá abajo, ¿no? Pues no llegan a la superficie, no flotan. Y en las paredes, pues tenemos menor área de pared. Entonces, el flujo que pasa por las paredes pues es relativamente bajo. ¿Qué pasa cuando le metemos accesorios? Pues tenemos un 50% de inclusiones flotadas y gran parte de eso se debe a esta primera modificación, que es el primer dique. Si ven, pues eso redirige todo el flujo hacia arriba. Muchas inclusiones se van a flotar. Y la otra es que al tener más área en las paredes, los accesorios, pues básicamente eso va a hacer este, que atrapen más inclusiones. Si ven la diferencia entre las paredes, no es muy significativa, que serían las partes de acá afuera, ¿no? En este caso es un 15%, en este es un 20%, y ese 20 es porque modificamos la trayectoria, ¿no? Para que cruce por más paredes, pero los accesorios pues sí ayudan a eliminar un 10% de inclusiones. Pues ahí es como se comporta, ¿ok? No sé si tengan dudas de esta parte, si hay alguna duda. Bueno, si hay dudas, pues ahí me las hacen llegar, ¿no? ¿A qué quería llegar con todo esto? Pues a que entiendan cuál es la importancia de entender la fluidodinámica, porque nos va a ayudar a entender nuestro proceso y a mejorarlo. En este caso, el diseño de los accesorios pues nos ayuda a controlar el proceso. Podríamos inclusive diseñar algunas otras modificaciones que nos ayuden a controlarlo más. Les decía que aquí abajo se puede usar un inhibidor de turbulencia, que es muy parecido a este dique. Su función es muy parecida, solo que es cuadradito, ¿no? En lugar de tener forma de pared, es un cuadrado, un cubito de refractario abierto por arriba que va a hacer que esta entrada también se distribuya diferente. Podríamos agregar alguna otra cosa, controlar la temperatura, a lo mejor podríamos ver cómo se disuelve alguna ferroaleación adentro del Tondish. Entonces, hay trabajo que hacer. ¿Ok? Bueno, dicho eso,
Entonces, conocer la fluidodinámica y los fenómenos de transporte en el proceso, pues nos va a ayudar a encontrar los mecanismos controlantes del proceso. Además, vamos a conocer el efecto de variables de diseño y operación sobre la eficiencia del proceso. ¿Qué sería una variable de operación aquí? Pues, por ejemplo, el flujo. Una variable de diseño es, como habíamos dicho, el uso de accesorios, ¿no? Esa parte ya diseñamos nuestro proceso, no la vamos a modificar. La variable de proceso es aquella que sí podemos modificar ¿cómo decirlo? De una producción a otra, ¿no? O sea, podríamos modificar un poquito este flujo y de esa manera, pues, modificar un poquito el proceso, ¿no? Eso sería de operación. La de diseño es cuando estamos diseñando nuestro vector como tal. Podemos optimizar las condiciones que operan el proceso. En este caso, si queremos remover inclusiones, pues lo óptimo es usar accesorios, no usar esto. Podemos llegar a condiciones óptimas y podemos mejorar la cinética del proceso y el costo de operación. ¿Qué bibliografía podemos consultar para esta unidad 4? Pues la principal es esta de Szekely, fenómenos de fluido en procesamiento de metales. Ahí van a ver las primeras 4 capítulos del libro, que es este mismo, fenómeno de flujo de fluidos en procesamiento de metales. Esos primeros 4 capítulos tratan de estas unidades. No me acuerdo si son 3 o 4. Creo que son los primeros 3. Los primeros 3 capítulos corresponden a esta unidad 4. Eh, pero bueno, ahí lo pueden consultar y pues está dinámica de fluidos, que también tiene algo de información al respecto. Pero yo les sugeriría ver el de Szekely, es de donde se basa el curso básicamente, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de por qué nos interesa la dinámica de fluidos y por qué nos interesa estudiar nuestro proceso con esto. Ahí llega una duda y la primera duda que querríamos saber es ¿qué es un fluido? Pues un fluido es un material que presenta fluidez y puede ser un líquido o un gas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo definimos rigurosamente? Pues es una sustancia que se deforma continuamente bajo un esfuerzo cortante, bajo un esfuerzo cortante, sin importar la magnitud del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le aplicamos cualquier cantidad de esfuerzo, el fluido se va a deformar. Se va a deformar. Es por esto que decimos que no tiene una forma definida como tal. Ocupa la forma del recipiente sólido que lo contiene. Eh, puede haber procesos en los cuales no se usen recipientes sólidos, sino que se contengan, por ejemplo, con fuerzas electromagnéticas, se puede, pero en general, un fluido va a tener la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Se va a deformar si nosotros lo sometemos a cualquier cantidad de esfuerzo y va a fluir, tiende a fluir dependiendo de cómo nosotros a qué fuerzas nosotros lo sometamos. Esto es válido sobre todo para fluidos newtonianos. Hay fluidos no newtonianos que no necesariamente siguen esta definición, pero ahorita hablamos de ellos, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que es un fluido y lo que queremos saber es dinámica de fluidos. Entonces necesitamos también la parte dinámica y la parte dinámica se relaciona al estudio de fuerzas, de la relación entre fuerzas con movimiento. Entonces, una fuerza se va a definir como un vector, que es la masa por el vector de aceleración. Podemos escribirlo también como la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, es importante que es vectorial, ¿no? El momento o cantidad de movimiento también lo definimos como una masa por el vector velocidad. Entonces, una fuerza podría ser la derivada del momento, que es de aquí adentro, con respecto al tiempo. Las unidades de la fuerza son newtons o unidades equivalentes, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Masa por aceleración. Masa por aceleración. También queremos saber qué es un tensor de esfuerzos. Entonces ya sabemos qué es una fuerza, ahora queremos saber qué es un esfuerzo. Vamos a suponer que dentro de una unidad de fluido de forma irregular tenemos un área pequeña, ¿no? Vamos a considerar un área pequeña dentro de un dominio de fluido relativamente grande, ¿no? Es un área que tiende a ser.
Entonces, sobre esa área podemos aplicar una fuerza. Esa fuerza va a tener un componente normal y un componente cortante, Ft, porque la fuerza, al ser un vector, tiene magnitud y dirección. Entonces, la estamos aplicando sobre un área. Y el hecho de que la estemos aplicando sobre un área nos da la definición de esfuerzo, siendo un tensor la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces, el tensor normal sería la fuerza normal, el componente normal de la fuerza, entre la diferencial del área, ¿no? Que es un área pequeñita, cuando el área tiende a cero. Y el tensor cortante, o el esfuerzo cortante, en este caso esfuerzo cortante, va a ser la fuerza cortante que se le aplica sobre esa área, este líquido, considerando que esa área pues tiende a cero. Entonces, ¿qué se diferencia el tensor con el vector? El vector tiene magnitud y dirección. El tensor tiene magnitud, dirección y área de aplicación. Nos interesa también dónde se va a aplicar ese esfuerzo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Ok. A ver, entonces, vamos a suponer que tenemos un elemento de fluido infinitamente pequeño, ¿ok? Como este que tenemos aquí. Va a ser un elemento de fluido infinitamente pequeño. Es decir, que el delta X, el delta Y y el delta Z tienden a cero. Entonces, su volumen también va a tender a cero. Si nosotros tomamos el área normal a X y sobre esa aplicamos esfuerzos, pues podemos aplicar todos estos esfuerzos en X, en dirección X sobre el área X, esfuerzos sobre el área X en dirección Z y esfuerzos sobre el área X en dirección Y. ¿Ok? Entonces, esta nomenclatura lo que nos dice es el área sobre la que se aplica y la dirección. XX sobre el área normal a X en dirección X, XY sobre el área normal a X en dirección y XZ sobre el área normal a X en dirección Z. Aquí, si ven, los podemos aplicar en esta cara, que sería X más delta X, suponiendo que X es la posición de esta de aquí, entonces esta de aquí es X más delta X. Entonces, aquí esta cara sería sobre el área X, evaluada en el área X, y aquí en la posición X más delta X, que es el espesor del cubo, ¿no? Por lo tanto, tenemos esfuerzos sobre el área X en dirección X, sobre el área X en dirección Y sobre el área X en dirección Z, evaluados tanto en X como en delta X. Pues vean, el XX va acá, el XX va allá, el XY va acá, el XY va acá, el XZ va acá y el XZ va hacia acá, ¿no? No necesariamente van en esa dirección, aquí simplemente es esquemático. Pueden ir perfectamente este que está trazado hacia acá atrás, puede ir hacia el otro lado. Aquí simplemente los tracé encontrados para que vean que hay posibilidad de que se muevan en ambas direcciones, ¿no? Ahora en Y, pues tenemos lo mismo. Sobre el área normal a Y, pues está el tensor que va en esa misma dirección Y, sobre esta área. Está el tensor que está sobre el área normal a Y en dirección X. Y está el tensor que está sobre el área normal a Y en dirección Z. ¿Ok? Tenemos los tres tensores también. Entonces, esta nomenclatura, como les decía, es área de aplicación, dirección de aplicación. Área de aplicación, dirección de aplicación. Área de aplicación, dirección de aplicación. En Z es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Obtenemos áreas normales a Z y vamos a tener vectores en dirección Z, en dirección X y en dirección Y. En dirección Z, en dirección X y en dirección Y. Tanto en el área Z más, como en el área Z más delta Z, ¿no? Que es la distancia o sí, el componente de tamaño en dirección Z que tiene nuestro cubo, ¿no? Entonces vamos a tener un tensor de esfuerzos ZX, ZY y ZZ. ¿Ok? Este no es aburrido, simplemente es área Z, dirección Z.
¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, bueno, tenemos nuestros tensores de esfuerzos, ujú, en todas las direcciones, sobre todas las áreas. ¿Qué nos da como resultado esto? Pues un tensor, un tensor. Entonces, un tensor va a tener, a diferencia de un vector, 9 componentes. Todos los componentes que en dirección X, Y y Z que se aplican sobre el área X, los componentes en dirección X, Y y Z que se aplican sobre el área Y, y los componentes en dirección X, Y y Z que se aplican sobre el área Z. Ahora, una de las características del tensor de esfuerzos que tiene un fluido es que es simétrico. Entonces, si yo le aplico una fuerza cortante en el área X en dirección Y, la fuerza que sufre el área normal a Y en dirección X va a ser la misma. Entonces el XY va a ser igual al el YX. Lo mismo pasa por el XZ con el ZX, van a ser iguales. Y para el YZ con el ZY, van a ser iguales. Entonces esto es simétrico. Este va a ser igual a este va a ser igual a este va a ser igual a este. Y estos tres van a ser los normales, los esfuerzos normales. Estos son los esfuerzos cortantes. Entonces, los normales van en la misma dirección del área de aplicación. Los cortantes van en un área diferente al área de aplicación y son perpendiculares a esa normal. ¿Ok? Entonces hay esfuerzos normales, como aquí estos dos. Estos en Y son normales también. Y estos en X son normales. Y estos en Y van a ser cortante, cortante. No, en X. El que va en dirección Y y el que va en dirección Z van a ser cortantes porque están perpendiculares a esa dirección Y. Estos también, cortantes. Ajá. Aquí en Y los cortantes sería el de X y el de Z. X y Z. El de Y es normal, porque va en la misma dirección del área de aplicación. En Z este es normal, va en la misma dirección del área de aplicación. Y estos son cortantes, perpendiculares al área de aplicación. Entonces esos 9 esfuerzos, 3 normales, 6 cortantes. Pero de esos 6 cortantes, pues hay simetría. Entonces realmente solo necesitamos conocer 3. Pues con seis variables conocidas obtendríamos lo que es la resolución de este tensor de esfuerzos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí del tensor de esfuerzos? Ok. Bueno, esa es parte del tensor de esfuerzos. También tenemos los gradientes de presión. Y los gradientes de presión también son fuerza por unidad de área. En ese aspecto, pues es parecido a esto, fuerza por área, a un tensor. Pero los gradientes de presión se aplican de manera homogénea. Podríamos decir entonces que esto es un escalar, no es un vector aplicado sobre un área, sino que es un escalar aplicado sobre un área. Entonces aquí lo único que nos interesa es el área de aplicación. Entonces tenemos presión aplicada en dirección X, presión aplicada en dirección Y y presión aplicada en dirección Z. Ya no nos interesa si es normal o cortante. La presión siempre va a ser homogénea, va a ser normal. Ujú. Entonces, en el caso de la presión, simplemente pues tenemos un gradiente, ¿no? Tenemos la presión aplicada en X, que sería sobre el área delta Y por delta Z. ¿No? La de X se aplica sobre el área que mide delta Y por delta Z, considerando otra vez nuestro elemento infinitamente pequeño de fluido. ¿No? Entonces va a aplicar en Y por Z, la que va en X. La que va en Y, en esta dirección, que sería esta área de aquí y esta de acá, sería multiplicada por el área delta Z por delta X. Y la que va en Z, que es en esta dirección, sería aplicada por el área delta Y por delta X. ¿Ok? Entonces tenemos ahí nuestro gradiente de presión, ¿no? Que sería en este caso, este,
esa presión aplicada en cada una de las direcciones, sobre cada una de las áreas en general, ¿no? La presión no tiene dirección, simplemente se aplica sobre un área de manera homogénea. Bueno, les digo, va multiplicado por área para poder sacar lo que es la fuerza que se aplica. Entonces, si quisiéramos cuantificar la diferencia de presión entre esta área y esta área, pues simplemente habría que restarla, ¿no? Entonces sería la presión aplicada en X por el área de aplicación para sacar la fuerza, menos la presión aplicada en X más delta X por el área, delta Y por delta Z para sacar sí, delta Y por delta Z, ajá, para sacar lo que es la presión en dirección X, ¿no? En ese lugar. Entonces la fuerza, pues sería esta diferencia de presión por unidad de volumen, ¿sí? Por unidad de volumen. De esta forma, pues si simplificamos esto, delta Y por delta Z, pues se van. Ujú. Entonces nos queda la diferencia de presiones en dirección X sobre el tamaño de nuestro elemento, ¿no? La distancia que recorre esa presión, ¿no? Para llegar de esta a esta. ¿Qué es lo que pasa? Que esto de aquí tiene mucha similitud con lo que sería la definición de una diferencial. Ujú. Tenemos una función evaluada en dos puntos entre la distancia entre esos puntos. Entonces, si este elemento de fluido es infinitamente pequeño, pues podemos sacar el límite cuando tiende a cero y entonces obtener que la fuerza en X debido a la presión va a ser la diferencia de presión con respecto a X. ¿Ok? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque lo estamos evaluando de la manera en que se evalúa tradicionalmente, ¿no? Que sería X menos X más delta X. Y en la definición de lo que sería nuestra diferencial, pues sería primero X más delta X menos X. Entonces aquí es por cómo lo desarrollamos como es la definición tradicional. Entonces esto nos queda negativo, ¿no? Menos la diferencia de presión. Este mismo tratamiento pues se puede usar para la presión en Y y la presión en Z, de tal manera que nuestro gradiente de presión pues va a ser la fuerza que se debe a la presión y vamos a ponerle una nabla a la presión. Entonces, esa nabla es la derivada con respecto a X más la derivada con respecto a Y más la derivada con respecto a Z de la presión. Entonces, nabla de presión. Este es el gradiente de presión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ahora, pasamos a lo que es la viscosidad dinámica. Entonces ya vimos que es un esfuerzo, que es una presión, que es un fluido. ¿Ok? Estamos viendo puros conceptos que requerimos para entender lo que es la dinámica de fluidos. Ok. Entonces pasamos a lo que es la viscosidad dinámica. Y la viscosidad dinámica es una propiedad de los fluidos que es qué tan buenos son para transferir una fuerza. Ajá. No es tan evidente a simple vista, seguramente la han visto, y tiene que ver con qué tanto fluye un fluido cuando se le aplica una fuerza. Si ustedes ven un chorro de agua, pues ese fluye muy rápido al aplicársele una fuerza. Si ustedes, por ejemplo, toman una jícara de agua y la giran, el agua inmediatamente empieza a fluir por la fuerza de gravedad que se le está aplicando. Si, por ejemplo, hacen lo mismo con un material más viscoso como es la miel, al momento de voltear su recipiente de miel, esta empieza a fluir lentamente. Entonces, eso tiene que ver con su viscosidad. Es una constante de proporcionalidad que nos dice qué tanto fluye el fluido cuando se le aplica una fuerza. En este caso, ambos aplicamos la fuerza de gravedad, pero uno pues fluye más rápido y el otro más lento, ¿no? Eh, Les decía, tiene que ver con el movimiento cuando se le aplica una fuerza y sus unidades son newton segundo sobre metro cuadrado o kilogramos sobre metro segundo. A veces la miden en poas, eh, o centipoas, dependiendo de qué fuente estén consultando, pero ya últimamente pues se ha intentado ajustarse al sistema internacional de unidades y ya no lo dan tanto en poas o centipoas. Pero si les leen un libro viejito, pues sí, normalmente la van a ver en centipoas o poas.
Entonces les decía, es más fácil verla cuando ustedes tienen una fuerza, que se le aplica a un fluido, ¿no? Este es un experimento famoso en donde se saca como la constante, la viscosidad, el valor de la viscosidad para cada fluido. Lo que se hace es llenar el espacio entre dos placas con un fluido totalmente lleno, sin ningún resquicio de ningún otro material, y una placa de ellas permanece estática mientras la otra se mueve a una velocidad controlada. Esto provoca un gradiente de velocidad o un patrón de flujo de esta forma, ¿no? El que está pegado a la placa estática va a alcanzar la velocidad de esa placa por una condición que se llama no deslizamiento. Cuando nosotros tenemos en contacto un líquido con un sólido, el líquido que está inmediatamente en contacto con ese sólido va a adquirir la velocidad del sólido. En este caso, la velocidad sería cero porque está estática. Entonces, hay una capita de líquido aquí que se pega a este sólido y obtiene esa velocidad. Velocidad cero. Esta es una placa móvil. Entonces, hay una capita de líquido que obtiene la velocidad de la placa. Por continuidad y por la ecuación de Navier-Stokes, pues esto va a ser proporcional, ¿no? Entre más cerca esté a la placa móvil, más cercana va a ser la velocidad del fluido a la velocidad de la placa, entre más alejada esté, más cercano va a ser a cero, ¿no? De esa manera, pues obtenemos un comportamiento prácticamente lineal en cuanto a la velocidad. Y si medimos la fuerza requerida para mantener esta placa móvil en movimiento, vamos a encontrar que esa fuerza requerida por unidad de área va a ser proporcional a lo que es la velocidad con respecto a la posición. Y esa constante de proporcionalidad va a ser lo que llamamos viscosidad. Entonces, así es como conocemos la viscosidad de cada fluido. Sabemos que es una constante de proporcionalidad entre el movimiento con la fuerza que se aplica. Entonces, esto de aquí, si ven, es fuerza entre área, así que esto va a ser un tensor. Y de aquí sale la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Que es el esfuerzo en función de la velocidad y la viscosidad. Entonces es esto. Esa viscosidad es una constante de proporcionalidad que nos dice cómo se mueve el fluido cuando se le aplica un esfuerzo. Una fuerza, que en este caso es un esfuerzo, ¿no? Porque va por unidad de área. Este es el tensor Yx. ¿Por qué es Yx? Porque va en dirección X sobre el área perpendicular a Y. Es lo que se está midiendo. Aquí, como es una línea recta, pues no vemos que sea un área, pero es un área, ¿no? Esto en Z es infinitamente largo con respecto a la distancia que hay entre Y y Y. Por eso no se grafica. Pero bueno, ese es el área perpendicular a la dirección Y. Va en esta dirección. Y va en dirección X, ¿no? Si se acuerdan, pues nosotros teníamos en el tensor de esfuerzos, es 9 componentes, pero 3 son iguales, por lo tanto, con 6 ya resolvemos totalmente el tensor de esfuerzos. Entonces, en coordenadas cartesianas, que son X, Y, Z, cubitos, pues tendríamos estos tensores de esfuerzos. 3 normales, que si ven tienen que ver con la viscosidad y el movimiento en la misma dirección del área de aplicación. Y tenemos 3 cortantes, que tienen que ver con el movimiento, la dirección en que se aplica, y el área de aplicación, ¿no? Y si ven, esto es XY, YX, tiene que ver con la viscosidad. Entonces, estos son iguales porque si se acuerdan había simetría. Y esta habla de velocidad, pues es lo mismo que la de presión, nada más que para velocidad. Entonces, en lugar de derivada de la presión con respecto a X, derivada de la presión con respecto a Y, derivada de la presión con respecto a Z, pues sería la derivada de la velocidad en X en dirección X, derivada de la velocidad en Y en dirección Y y derivada de la velocidad en Z en dirección Z. Podemos sacarlo en coordenadas cilíndricas. En ese caso, las direcciones son R, θ y Z. Sacamos los tensores de esfuerzos. Y en coordenadas esféricas, ¿no? R, θ y φ. Entonces, en este caso, pues también tenemos las coordenadas. ¿Y cuáles son esos tensores? Pues son estos mismos que teníamos acá. Estos de aquí. Entonces, coordenadas cartesianas se ven así.
en coordenadas cilíndricas y esféricas, pues ustedes los van a ver en su tarea, ¿no? En la tarea correspondiente a esta unidad les subí cuáles son los componentes, ¿no? Para que los vean, para que los identifiquen y los vayan viendo. Esta viscosidad va a permanecer constante en lo que son los fluidos newtonianos y va a cambiar con el esfuerzo en los fluidos no newtonianos. Y esto es muy importante porque lo que se tiene que mantener es la viscosidad con respecto a la fuerza que se le aplica. ¿Ok? Entonces, en un fluido newtoniano, no importa qué tan fuerte yo mueva ese fluido, su viscosidad no va a cambiar. En un fluido no newtoniano sí va a cambiar. Un ejemplo, no sé si hayan ido al universo, espero que sí. Y ahí hacen un experimento en el cual les permiten correr arriba de una mezcla de agua con maicena. Si ustedes pasan corriendo muy rápido, como esa carrera genera mucho esfuerzo sobre la superficie, ese esfuerzo hace que la viscosidad se incremente. Entonces pareciera que pueden correr sobre un líquido. Lo que está pasando es que la viscosidad al cambiar, pues permite que ustedes caminen sobre él porque se empieza a comportar como sólido, se requiere más esfuerzo para que fluya. Tiene suficiente viscosidad para contener esa fuerza que ustedes están aplicando, está cambiando. Si ustedes se quedan parados, se van a hundir. Y eso es porque en ese caso la viscosidad cambia con el esfuerzo. Cuando le aplicamos esfuerzo se pone duro, cuando no le aplicamos esfuerzo permanece bastante más líquido. Es más fácil que fluya. Otro ejemplo de esto, pues son las puertas que ustedes abren que tienen arriba un control hidráulico para abrirlo y cerrarla. Ese control está lleno de un fluido newtoniano, bueno, al menos algunos de ellos. Ya hay electrónicos, pero antes eran todos hidráulicos. Entonces el fluido no newtoniano impide que ustedes las azoten. No sé si han visto, son unas puertas que se abren solas. Voy a intentar buscar un dibujito y ponerlo. Se cierran solas, ¿no? Ustedes la abren, pasan, si la sueltan, se empieza a cerrar lentamente y se termina de cerrar. Si ustedes intentan cerrarla a la fuerza, se pone dura. Se pone dura porque justamente el fluido no newtoniano impide que ustedes la azoten o que se cierre de manera inmediata. Ese sería otro ejemplo. Ahora, ¿cuáles son constantes? Por ejemplo, el agua para esfuerzos bajos, si ustedes le pegan o si ustedes la intentan correr arriba de ella, pues no van a poder porque la viscosidad sigue siendo la misma, el agua va a fluir fácilmente. Eh, Ahora, eso tiene que ver con esfuerzos. Hay otras cosas que pueden afectar la viscosidad que no necesariamente cambian su comportamiento como newtoniano o no newtoniano. Por ejemplo, la temperatura, eh, que hace que sea más baja la viscosidad en líquidos y la incrementa en gases porque básicamente incrementa la presión y por lo tanto pues es un poquito más difícil que fluya. Pero bueno, en líquidos, por ejemplo, los aceites de motor, no sé si han visto que en invierno, cuando ustedes encienden un motor, muchas veces, bueno, no, aquí en México no es tanto, sobre todo en la Ciudad de México, pues es un clima bastante templado, pero más al norte o en Estados Unidos se pide que se precaliente el motor antes de arrancarlo. Y ese precalentamiento es encenderlo unos minutos antes de que vayan a incrementar las revoluciones, porque de esa manera el aceite se calienta. Y al calentarse ese aceite, pues baja la viscosidad y llega a la viscosidad de operación normal del motor. De esa manera no lo dañamos, no lo sobreesforzamos, porque si tenemos el aceite todo frío, todo duro, pues va a hacer que nuestro motor se esfuerce mucho y puede haber algún fallo, ¿no? Pues, por ejemplo, temperatura. La presión es mayormente despreciable, afecta muy poquito la viscosidad. En gases se ve un poquito más, ¿no? Depende mucho de la magnitud. Y la composición química, pues también afecta, pero como ninguno de estos es un esfuerzo como tal, no es algo que le estemos aplicando así como una fuerza. La presión un poquito, hay que ver, eso más bien tiene que ver con la presión atmosférica. Esta nota, la presión atmosférica la cambia muy poquito, es mayormente despreciable. Pero bueno, estos no serían situaciones que nos digan que un fluido es no newtoniano o newtoniano, ¿no?
Aquí tiene que ver con otras características. Temperatura es transporte de calor, composición química es transporte de especies químicas, entonces no tienen que ver con el transporte de momentum como si. Así que no van a cambiar si el fluido es newtoniano o no newtoniano, simplemente la viscosidad va a depender de otros factores. Otra característica de un fluido que nos interesa es la densidad. Y la densidad, pues ya la conocen, es la relación entre masa y volumen. Aquí lo que nos interesa más que nada es que en dinámica de fluidos, pues nosotros podemos hablar de fluidos incompresibles o compresibles. Incompresibles es que la densidad permanece constante independientemente de la fuerza que se le aplica. Compresible es que la viscosidad cambia cuando nosotros le aplicamos fuerza. Entonces, si yo agarro un fluido, por ejemplo, agua, e intento comprimirlo, va a ser muy difícil, a esa la podríamos decir que es incompresible. Si agarro un gas y lo meto adentro de una jeringa y tapo el émbolo e intento comprimirlo, pues vamos a ver que sí se comprime. Entonces, en ese caso estamos hablando de un fluido compresible. Normalmente los líquidos van a ser incompresibles y los gases van a ser compresibles, ¿no? Hasta cierta medida. Depende en qué condiciones esté trabajando. Aquí es también importante que tiene que ver con la fuerza aplicada. Entonces, si vemos, también tiene que relacionarse ese cambio con densidad con la fuerza, con el momento. Si cambia con la temperatura, que cambia con la temperatura, aquí no lo vamos a considerar. Y sus unidades, pues en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad cinemática, que también llamamos coeficiente de transferencia de momentum o de difusividad de momentum, pues es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. Y es una unidad que es una característica o una propiedad que va a estar en unidades de metros cuadrados sobre segundo. Si ven, aquí ya no hay ninguna masa, por eso se llama cinemática, porque tiene que ver con el movimiento. Y nos va a decir cómo se mueve un líquido cuando se le aplica una fuerza, eh, pero ya sin considerar la densidad del mismo, ¿no? Esta es una mejor propiedad para comparar distintos fluidos, distintos líquidos. En este caso, porque pues ya no depende de su masa. Por eso le llamamos coeficiente de difusividad de momentum, ¿no? Es muy similar a la difusividad térmica o el coeficiente de difusión en ese aspecto. Es una propiedad de los fenómenos de transporte que nos ayuda a comparar distintas sustancias y bueno, nos da información del fluido, ¿no? Y yo creo que... No, todavía nos da tiempo, todavía nos da tiempo. Entonces vamos a ver flujo laminar y turbulento. Pero antes de eso, dudas de las propiedades, de los materiales, de los fluidos, más que nada. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a ver qué es un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces ya hablamos un poquito de qué hay, ¿cómo decirlo? Hay clasificación de los distintos fluidos, de newtoniano, no newtoniano, dependiendo de su viscosidad, incompresible o compresible, dependiendo de su densidad. Y también hay otras características, por ejemplo, de flujo compresible o incompresible también se puede usar para flujo, no para fluido. Y bueno, hay que primero platicar qué es un flujo. Entonces, un flujo es cuando un fluido está en movimiento. En ese momento estamos hablando de un flujo. Aquí vamos a hablar de flujo laminar y turbulento. El flujo turbulento se caracteriza por ser muy caótico. El flujo laminar por no tener caos en su movimiento, ¿no? Flujo laminar mantiene su dirección a menos que nosotros metamos alguna fuerza que la cambie. En el flujo turbulento, la turbulencia es una característica de un flujo en el cual va a tener cambios ligeros en la dirección del flujo, a pesar de que nosotros no metamos, por así decirlo, una fuerza que lo mueva en esa dirección. Va a ser un cambio imprevisto, va a ser un cambio caótico. Uh-huh. eh, Se vería de esta manera. Entonces, en un flujo laminar, el fluido permanece recto si nosotros solo le damos fuerza en esa dirección. En el flujo turbulento, a pesar de que no le demos fuerza en otra dirección,
vamos a tener un movimiento más caótico. Vean que el movimiento, la dirección principal del movimiento no cambia, se mantiene constante. Es decir, aquí se mueve en esta dirección del tubo, aquí también sigue moviéndose en la misma dirección del tubo, pero tiene pequeños cambios en su trayectoria, ¿no? Y esos cambios se deben a unos pequeños remolinos que se generan en el fluido que se llaman eddies, que aparecen y desaparecen debido a la naturaleza del fluido. No se ha llegado mucho a un consenso general de por qué se genera la turbulencia. Esta teoría de los eddies es una de las más aceptadas, que hay pequeños remolinos que generan estos cambios en la dirección del flujo. Y que hacen que tenga estos movimientos en su trayectoria, ¿no? A pesar de que nosotros no metimos nada de fuerza que lo haga. Es un movimiento más caótico y por lo tanto el mezclado es mejor. Nosotros en la mayoría de los procesos vamos a querer que se mezclen cosas. Así que normalmente buscamos el flujo turbulento, no el laminar. Un experimento muy famoso, o el más famoso, de hecho, para conocer ¿cómo decirle? El comportamiento laminar o turbulento de un fluido es el experimento de Reynolds. En el experimento de Reynolds teníamos algo como un tundish para colorante, un pequeño reservorio que por presión iba generando un flujo de colorante, un tanque de agua que es infinitamente más grande que ese tanquecito de colorante, por lo tanto, el movimiento que va a controlar el flujo del fluido va a ser el agua, no el colorante simplemente es un trazador. Y un tubo largo, muy, muy largo, ¿no? Del otro lado había una válvula que nos permitía controlar la velocidad. Entonces, ¿qué hacía Reynolds? Pues metía un pequeño flujo de colorante y veía cómo se comportaba dentro del tubo, ¿no? Entonces veía que bajo ciertas condiciones ese flujo era laminar, es decir, la gota de colorante o el chorrito de colorante permanecía sin mezclarse, no se mezclaba hacia los lados, permanecía sin perturbaciones, pero bajo otras características el flujo era turbulento, sobre todo si tenían velocidades grandes de flujo de agua, es decir, si este tanque estaba más vacío, que era velocidades bajas, permanecía en laminar. Si el tanque estaba más lleno, que son velocidades altas, pues el flujo empezaba a mezclarse. La gota de colorante no mantenía su posición inicial, sino que se mezclaba a los lados. Ese era flujo turbulento, considerando que el diámetro era lo mismo, ¿no? En ambas situaciones el agua va a ser la misma, entonces lo único que cambiaba pues era la velocidad, que se controlaba por la altura del líquido. Menos velocidad, flujo laminar, más velocidad, flujo turbulento. De ahí salió la expresión para el número de Reynolds. Si se acuerdan, cuando vimos análisis dimensional en la unidad 1, pues vimos el número de Biot así como por encimita, pero vimos el número de Biot y decíamos que el número de Reynolds, bueno, nos decíamos que era un número dimensional, que nos permitía controlar el transferencia de calor convectivo y conductivo. En este caso, nos relaciona transporte, ¿cómo se llama? Transporte inercial entre transporte viscoso. Entonces, esto de aquí es el flujo, la fuerza inercial, y este de aquí es la fuerza viscosa. Entonces, vean que depende de la densidad del fluido, la velocidad media y la longitud característica. Y va por unidad de viscosidad dinámica. Pues la viscosidad dinámica, si se acuerdan, era una constante que nos decía qué tan bueno era el fluido o qué tanta energía necesitaba el fluido para mantener un cierto flujo. En este caso, pues aquí arriba tenemos como el flujo y aquí abajo tenemos como qué tan bueno es el fluido para mantener ese flujo. Entonces, ¿qué es lo que nos relaciona? Pues eso, ¿no? La longitud característica muchas veces es el diámetro hidráulico, que es 4 veces el área transversal entre el perímetro mojado. Si lo vemos en en un tubo de sección redonda, como en este caso, 4 veces el área transversal sería 4pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro mojado, pues sería pi por diámetro. El perímetro mojado es qué tanto de esa área toca líquido. En este caso, al estar totalmente lleno, el perímetro mojado es pi por diámetro. Ajá, todo está mojado.
de tal manera que el diámetro hidráulico es el diámetro en tuberías de sección redonda totalmente llenas. Entonces, el número de Reynolds que se usaba en estos experimentos era este, pi por velocidad, densidad por velocidad por el diámetro entre viscosidad. Entonces, el flujo entre la constante de proporcionalidad para mantener ese flujo. Y bueno, este número dimensional, si se acuerdan, era para comparar regímenes. En este caso, qué tanto es un flujo laminar y qué tanto es un flujo turbulento. Se encontró, o Reynolds encontró, que el flujo laminar se mantenía para números de Reynolds menor o igual a 2300. Entonces, si esto valía menos de 2300, nuestro flujo era laminar, no había mezclado. Entre 2300 y 4000 entramos a un régimen de transición. Pues va a haber perturbaciones en el movimiento del fluido, pero no alcanza a haber un mezclado como tal. Ajá. Y más de 4000 para este sistema en específico, empieza a haber flujo turbulento, hay mezclado, ¿no? Entonces vean que empieza a haber difusión turbulenta hacia los lados. Hay un mejor mezclado para este sistema. El número de Reynolds es característico de cada sistema, por eso esta L es longitud característica. Nos dice qué sistema es en el que estamos aplicando. Entonces el flujo laminar y el flujo turbulento pues tienen un comportamiento similar, ¿no? En el flujo laminar, en una tubería de sección redonda, pues es parabólico, va a tener la misma dirección. El turbulento, aquí se ven cambios muy bruscos, o sea, la turbulencia no alcanza a generar este reflujo. No se vería esto hacia, o sea, no cambia de dirección de la nada, ¿no? Mantiene su dirección preferencial como en este esquema. En este caso, vean que hasta dice que se regresa, ¿no? Eso no pasa, no, físicamente no pasa. Simplemente pues es un mezclado, aquí lo que nos interesa es esto, ¿no? Entonces el perfil, vean que aquí pegado a la pared, por no deslizamiento, tiene velocidad de cero en ambos casos. Pero después aquí tiene un perfil perfectamente parabólico y aquí el salto es como muy grande, ¿no? Y eso es por el mezclado. Bajo ciertas características, ciertas condiciones muy específicas, se hizo un experimento en el cual para un mismo número de Reynolds se logró mantener el flujo laminar. Es difícil, pero se puede, ¿no? Se puede hacer que para un número de Reynolds de 4000 esto permanezca laminar, sobre todo si no se mete ninguna perturbación, si el tubo es totalmente liso, se puede mantener. Muy difícil, se puede, ¿ok? Físicamente es posible. Entonces, hicieron eso para ver la diferencia en el perfil de velocidad para laminar y turbulento, ¿no? Entonces, en el turbulento, pues vemos que el perfil es un poquito más chato, en el laminar es más parabólico. En ambos casos, justo en la pared, la velocidad va a ser cero. Ajá, y la velocidad promedio, pues va a ser lo mismo en ambos casos, porque era la misma sustancia y el mismo diámetro, simplemente este, cambiaba el régimen de flujo. Pues manteniendo todo constante, con el mismo Reynolds, la velocidad promedio pues va a ser la misma, ¿no? Porque esto va a ser constante, el diámetro constante, la viscosidad constante, entonces la velocidad promedio va a ser la misma, solo que cambia cómo se distribuye, ¿ok? Y yo creo que hasta aquí lo dejamos. No sé si hay alguna duda antes de irnos. Antes de irnos, ¿alguna duda? No. Bueno. En la próxima clase, pues vemos un poquito el balance integral de masa y la balance integral de... No, es cierto, la próxima clase es su examen. Pero bueno, les voy a dejar esto subido. Si tienen alguna duda, traigan a la próxima clase. Yo sé que es un tema un poquito complicado, pero ahorita nada más vimos conceptos, ¿no? Lo importante es que entiendan conceptualmente qué representa un esfuerzo, qué representa una presión, qué representa la viscosidad, qué es el número de Reynolds, o sea, es que manejen los conceptos para que no estén perdidos en la clase, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima clase, muchachos. Eh, Su examen, les digo, es el sábado, voy a estar presente. Simplemente, pues, si tienen una duda, pues me la mandan ya sea en el grupo de Messenger o me la mandan por correo y la resuelvo. O si quieren, se conectan a la clase, yo ahí voy a estar
y me dicen cuál es la duda y ya yo la respondo, ¿ok? Bueno, muchachos, sería todo por esta clase. Hasta pronto.